¿Qué pasa, Batcuever? En este vídeo te cuento cómo acabó. La verdad es que me he puesto a investigar y lo que ha ocurrido en esta serie es una locura. 4 finales tiene, para que te hagas una idea. 4. Esta serie termina más veces que El Señor de los Anillos. Pero ya te aviso, muchos corazones rotos. Mucha gente preguntándose con quién se quedará Candy. Y sobre todo, mucho drama. Y para postre, unos italianos muy cabreados con el final. ¡Es una vergüenza! No es coña. Prepárate. Candy Candy nació como un manga enfocado al público femenino y se publicó en los años 70. Tuvo tanto éxito que enseguida, pues lo típico, anime hecho por Toei Animation, sí, los mismos que Dragon Ball. Novelas, series, películas, live actions y Candy Candy en todas las partes del mundo. Para el que no sepa de qué iba esta serie, nos cuenta la historia de una joven que cuando es bebé es abandonada en la nieve junto a una muñeca que se llama Candy. De ahí que la llamen así. A Candy, la niña, no la muñeca. Se le ocurría de todo menos cosas buenas. Y siempre se enamoraba de alguien que no le correspondía. Lo que viene a ser un buen culebrón. ¡Maldito Gerardo! Que oye, yo no sé la de traumas que se habrán causado entre Candy, Marco y Heidi. Pero en fin, sigamos. Lo gracioso de esta serie es que se convirtió en uno de los animes románticos más queridos y que también más hizo sufrir a sus fans. Tras su estreno en el 76, la serie fue dando giros de guión de un lado a otro. Ya te digo que la serie Lost se queda corta al lado de esta. Pero funcionaba y se convirtió en un gran éxito. Giros románticos, eso sí. Pero que provocó que amores como los de Candice con Anthony o Terry emocionasen a sus fans. Hasta el punto que su final era lo que todos esperaban. Lo típico, estaban las del Team Anthony y las del Team Terry. La batalla por conquistar el corazón de Candy estaba servida. Sin embargo, el final no fue lo que los fans esperaban. Antes de meterme en harina, te recuerdo que te puedes suscribir a nuestro canal y que si te gusta este vídeo, oye, nos des un like. Hazlo por Candy, venga, para que no sufra más. Vamos con el primer final, el de la serie de televisión. Primero, Candy, cuando es pequeña, está un día llorando y aparece un tío tocando la gaita y le dice que no llore. El tío desaparece y ella se queda con su broche y le apoda el príncipe de la colina. Este dato es importante. Ahora veréis por qué. Cuando Candy es mayor, pierde a su gran amado Anthony Brown. Sí. Lo siento por el Team Anthony. Un accidente con el caballo lo mató. La gente aquí se volvió loca. Alguno tiró el televisor por la ventana. Porque claro, quería que acabasen juntos. ¿Qué iba a hacer ahora Candy? Esto fue todo un monopolio de conversaciones de patio de colegio en esa época. Esto es drama de verdad. Sin embargo, pronto conoce a Terry Granchester, con quien tiene una química bestial. Todos querían que Candy y Terry acabasen juntos, pero esta serie no estaba hecha para satisfacer a los fans, sino para joderles la vida. Eres malo, muy malo. Malo para mí, pero no para las mujeres. Terry se convierte en actor de Broadway y se ve obligado a casarse con Susan Marlowe, tras salvarle de un accidente en el escenario en el que al final pierde la pierna. Dame drama que no tengo bastante, joder. Después de esto y de más televisores lanzados por la ventana, Candy se enamora de Albert Adler, con quien se muda a vivir juntos. ¿Volvemos a creer en el amor? Pues no, amigos. Esperad porque su romance es interrumpido por Neil Ligan. Ya te he dicho que esto es un culebrón. Se presenta como pretendiente para esposarla y así obtener una fortuna como herencia. Se inventan que el patriarca obliga a Candy a casarse con él, y de este modo Neil heredaría la fortuna. Candy, que no ve bien esto, decide hablar con el patriarca. ¿Y adivina qué? Giro inesperado de guión. El patriarca es ni más ni menos que... Mi nombre es William Albert Andre. Albert se había mantenido oculto y además no ve bien el casamiento. Yo estoy mareado con tanto lío, la verdad. Candy regresa a su hogar y suena una gaita. Y entonces descubre que el príncipe de la colina es el puto Albert Adler. No falta que Albert también sea Candy, no sé, ya puestos. Se desvela que era el amor de su vida cuando era pequeña. Y le entrega el broche y ahí acaba. Aunque sin dejarte claro si acaban juntos o no. ¿Qué os parece? ¿Suficiente? Pues no. Obviamente a nadie le gustó que Candy acabase sola. Ahora vamos a por el segundo final, el del manga. Pero antes quiero ponerte un poco en contexto. Desde 1998 la difusión del anime está prohibida en todo el mundo, debido a un pleito legal por derechos de las dos autoras, Mizuki e Igarashi. Una sentencia judicial japonesa impide a Igarashi publicar material de Candy Candy sin el consentimiento de Mizuki, pero esta no necesita su autorización para publicar novelas del personaje. Supongo que con esto ya sabréis quién es la escritora y quién es la dibujante. Esto ha dejado en el aire la conclusión real de la historia en el manga. Bueno, es que tanto manga como anime tiene ese final abierto, en el que se deja la posibilidad de reencuentro entre Candy y Terry. La publicación de 3 novelas escritas por Mizuki ha generado confusión, sobre todo en el tercer tomo, donde se escriben cartas los personajes y no dejan claro si a Candy le mola a Terry, si Terry le mola a Candy o si van a acabar.
Es decir, se reencuentran pero no queda claro. Pero vamos ahora a lo duro, a los rebeldes que no aceptaron ese final. El tercer final es el que hubo en Chile. Por un problema de distribución, en los 80 no tenían la cinta con los episodios finales. Y la gente estaba tan loca con esta serie que la televisión chilena no podía dejarlo sin un final. Así que los actores de doblaje se inventaron un final y usaron imágenes de otros episodios, creando el final chileno de Candy Candy. Después llegaron las cintas y pudieron emitir el verdadero final. Pero no deja de ser curioso. El cuarto final, el de los fans. Invece vedo Strasser che deve giocare. Parece que en Italia se le cogió mucho cariño a este personaje y le dieron un final más alegre en el que en lugar de volver al hogar del pony, se entera de que Terry ha roto con Susana y acaba escribiéndole para reencontrarse con él. Con ello en mente, ella viaja hasta Nueva York, en donde vuelve a ver a Terry en una tierna escena en una estación de tren. Así que en Italia acabó con Terry. La verdad, no sé si os ha explotado la cabeza como a mí con tanto final. Ya no sé con cuál quedarme, pero sin duda esta serie se las trae. Os dejo por aquí cómo terminó la serie de Garfield, que también tiene lo suyo, y aquí el logo para suscribiros.